La emisión del consultorio jurídico radial de la Universidad de Sucre por Unisucre FM Estéreo 100.8 en el dial, con la dirección general del doctor Jaime de la Osa Velázquez, rector de la Universidad de Sucre, con la dirección ejecutiva del doctor Pedro Caballero Gracia, director de Unisucre FM Estéreo, con la conducción de este servidor y amigo Miguel Romero Moreno, docente del Departamento de Derecho de la Universidad de Sucre, con la técnica de Rubén Darío Salcedo González, yo le digo Rubén Darío Salcedo Jr. En las redes sociales, con la técnica de los estudiantes de Derecho, Lucía del Carmen Gómez Álvarez y David Elías Garay Pérez. Estos estudiantes están adscritos al consultorio jurídico de la Universidad de Sucre. El tema de hoy, la seguridad en las compras virtuales. El invitado es un colega abogado con muchos pergaminos. Se trata de Ernesto Ortiz Ramos, abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Libre, magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, socio fundador de Ratio Juris, docente universitario desde hace muchos años en la Universidad de Sucre y en otras universidades de la ciudad. Es abogado, asesor y litigante en temas societarios, asuntos civiles, comerciales y protección al consumidor. Como quiera que quien lleva la palabra es aquí el doctor Ernesto, pues le vamos a conceder el uso de la palabra al doctor Ernesto. Ya él nos ha acompañado en otros temas en el transcurso que llevamos de la emisión de este programa. Le recordamos a la audiencia hacer las preguntas, ya sea por WhatsApp o por el número 302-294-3576. Les recuerdo a los estudiantes de Derecho de la Universidad de Sucre, de la asignatura Derecho Especial 2, estar pendiente porque vamos a hablar sobre temas que es de esa asignatura, de la temática que estamos viendo en clase. Así que estén pendientes y también pueden hacer sus preguntas. Igual tengo entendido que el doctor Arturo Guzmán Badel ha hecho invitación a algunos estudiantes de SECAR que tienen que ver con la asignatura de contratos, así que para ellos un cordial saludo y aquí estamos prestos a resolver las inquietudes. Claro, el doctor Ernesto, que es el especialista en el tema, yo solo soy el conductor. Doctor Ernesto, sin más preámbulo, tiene usted la palabra. Muy buenos días, doctor Miguel Romero. Voy a decir que solo sé que nada sé para comenzar. Es un placer estar aquí en los micrófonos, en el auditorio de esta emisora radial Unisucre y sobre todo en sus casas. Gracias por permitirnos estar conectados con ustedes, trayendo y aportando un consejo más a la sociedad. Naturalmente el tema de hoy es un tema exquisito. ¿Por qué? Porque es un tema que nos puede pasar a todos y a cualquier persona que se encuentra aquí y que le interesa a uno la adquisición de bienes y servicios, y dos, que maneja un celular, maneja un portátil, maneja cualquier transacción económica a través de medios virtuales. Obviamente también, ahora yo también lo haré usted partícipe, doctor Miguel Romero, para que también nos hable un poquito en la materia penal, porque es que esto no solamente es un tema de protección al consumidor, y no solamente existen mecanismos idóneos para poder reclamar, ya no hemos dicho en total de qué se trata, pero ya vamos para allá. No solamente existen mecanismos civiles, mercantiles, sino que yo creo que también tiene que ir acompañado de un componente penal. Y quiero comenzar, si usted me lo permite, con una anécdota. Claro. Resulta y pasa que estábamos en clase el semestre pasado y un estudiante, cuyo nombre me reservaré porque no le he pedido el permiso de poder pronunciarla en público, me dijo: profesor, resulta y pasa que tenía una platica en mi cuenta y de un momento a otro perdí esa plata. Yo le dije: ¿usted cuánta plata tenía? Y me dijo: como 12 millones de pesos. Y le dije: pues, qué chévere tener esa plata y guardada en la cuenta, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? No, que empecé a actualizar los datos que del banco me pidieron información para que actualizara mi cuenta, y de un momento a otro empecé a ver transacciones, como 10 transacciones de a 800, de a 900 mil pesos, donde esa plática se desvaneció de un momento a otro. ¿Qué hago? ¿Cómo hacemos para recuperar esa plata? Yo creería que lo que a uno más le encanta en esta vida es hablar del derecho penal y ver preso
por justicia, porque es que uno considera que el concepto de justicia se materializa cuando uno ve preso a la gente, la ve en la cárcel y uno dice, okay, que una sanción pues muy ejemplarizante, pero lastimosamente quien acude a estos sistemas muchas veces de engaño, no lo voy a decir todavía estafa, el que tiene que decir si eso es estafa o no, es el doctor Miguel Romero, que es especialista en penal. Quienes desarrollan esta labor de engaño muchas veces pueden llegar a ser irrastreables, no se pueden rastrear, no los podemos ubicar, no los podemos conseguir. ¿Qué hacemos con esas personas, cierto, que si no las podemos rastrear? Sin embargo, vamos a ver, ¿qué mecanismos tenemos cuando yo, existe una transacción de mi cuenta sin que yo la haya autorizado, producto de, digamos, de un acto ilícito, de una estafa, ¿cierto? Algo que yo no autorice. Dos, también puede suceder que compré algo por internet, por medios virtuales, ¿cierto? Me metí en Instagram, ¿sí se puede mencionar Instagram acá? Sí, claro, es una red social. Una red social pública, ¿cierto? Entonces, me metí en Instagram, en mis redes sociales, y de repente entonces confié en lo hermoso y bonito que se veía la página del diseño y simplemente pues di clic, compré, pagué, ¿cierto? Y a la vuelta del día nunca recibí el producto, ¿cierto? O también puede suceder que recibí lo que no era, lo que no compré, o también puede pasar que recibí lo que era, recibí lo que compré y yo diga, ya no lo quiero, porque puede que lo conseguí un poquito más barato o porque al tenerlo en las manos me decepcionó. Entonces yo creo que tenemos varios escenarios que podemos ir aclarando en este momento, en esta emisora, en este programa, para que todos podamos interactuar. Yo sí le agradezco a aquellas personas que tienen dudas, ¿cierto? Puedan escribirlas. Estamos ahora mismo transmitiendo a través de Facebook Live e Instagram también de la emisora, ¿cierto? Y de Consultorio Jurídico Radial, para que por favor hagan sus preguntas allá, anótenlas, hagan sus preguntas y con mucho gusto podemos interactuar entre el público, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que comentar es que tenemos una ley que se llama la Ley 1480, que se llama Estatuto de Protección al Consumidor. La verdad que es una ley muy sencilla de leer. Repita por favor el número de la ley, porque a nosotros nos graba porque estamos en eso todos los días, pero hay personas que nos están escuchando que no tienen esa disciplina y a ellos... Hay dos personas que se graban muy bien los números: los abogados cuando tenemos las leyes y los que hacen chance. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les gusta, hoy el número del chance es 1480. ¿Sí tienen cuatro o son cuántos números son los del chance? Cuatro. No lo sé, yo no. Pues entonces la ley 1480. La ley 14. Hay una sola ley 1480. Hay una solamente. No se ponga ahora con qué año, qué fecha, no. La ley 1480. A veces el año los confunde más, ¿no? Ley 1480. Ley 1480, la buscan en Google y ahí le sale la ley 1480. Entonces tenemos la ley 1480. ¿Qué es la ley 1480? Es un manual, es un estatuto, pero a mí me gusta llamarlo manual, de protección al consumidor. Y es muy fácil de leer, la verdad es que no tiene palabras complejas, no tiene palabras difíciles de interpretar. Palabras técnicas, ¿no? No es muy técnica la ley, es una ley que todos podemos leer de forma fácil y sencilla. La ley establece que en primer momento yo tengo un primer derecho y es la garantía. Y hay algo muy curioso, muchas veces asociamos el concepto de garantía al hecho de haber recibido un bien en estado, en un desperfecto, dañado, o que yo lo recibí bien y en el transcurso de un tiempo se dañó. Pero hay algo muy curioso, y es que la ley 1480 también dice que dentro de los conceptos de garantía está la obligación de entrega y registro del bien. Otra vez, es decir, como concepto de garantía, yo tengo el derecho de recibir el como bien. consumidor. Como consumidor. Les voy a poner un ejemplo que sucedió en el 2020 en medio de la pandemia. Voy a mencionar otra marca, se llama Mercado Libre. Alguien decidió comprar por Mercado Libre un bolso. Y resulta y pasa que, ¿quién es Mercado Libre? Mercado Libre en sí no es el dueño del bolso, sino que Mercado Libre sirve como intermediario para que otra persona que vende bolsos pues pueda promocionar, ¿cierto?, su mercancía, y uno como consumidor pues hace la transacción, pero la hace no directamente con el dueño del producto, sino a través de Mercado Libre. Entonces resulta y pasa que esa persona
compró el bolso mediante el mecanismo virtual, hizo la transacción económica con su tarjeta de crédito y en el pasar de los días el bolso nunca llegó. Al comunicarse con Mercado Libre, pues Mercado Libre se comunicó con el proveedor del bolso y sencillamente el bolso se había agotado. Entonces empieza la carrera: ¿dónde está mi plata? ¿Qué hago con mi plata? ¿Cierto? Es lo que nos importa a nosotros como consumidores. Entonces él, al presentar un derecho de petición, una solicitud, le preguntó a Mercado Libre: oye, ¿qué pasó con mi bolso? Mercado Libre dijo: no sé, tiene que comunicarse con el dueño del bolso, el que usted le vendió. Y el dueño del que le vendió dijo: mire, qué pena, yo no le puedo devolver la plata. ¿Por qué no le puedo devolver yo la plata? Porque es que usted no me pagó a mí, usted pagó a través de Mercado Libre, y Mercado Libre es quien le tiene que devolver el dinero. Con tal, es que como muchos escenarios de nuestro país hicieron algo que se llama bailarle el indio. ¿Qué es bailarle el indio? Que pasan de un lado para otro: Mercado Libre al productor, productor Mercado Libre productor, y al fin el señor y su platica, que además la había pagado por tarjeta de crédito, o sea, que al mes, 2 meses le estaba pagando, le tocó pagar una cuota, ¿sí? Y no había recibido el producto. Le tocó ir a dónde, presentar una demanda. ¿Ante quién se presenta este tipo de demandas? Ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante los jueces civiles. Pero la persona decidió ir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, a lo cual acudió, ¿cierto?, muy formalmente, y la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a Mercado Libre, ¿cierto?, que se encargara de la devolución del dinero. ¿Por qué? Porque Mercado Libre, pues, en este contexto, se había encargado de recibir el dinero y había participado, había intermediado entre una persona y la otra. Entonces, digamos que existe un primer mecanismo judicial, y es acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto es muy técnico, esto sí es técnico. No se trata de cualquier solicitud, de cualquier manera, sino que tenemos que presentar una demanda. Para eso están abiertas las puertas del consultorio jurídico. Claro, desde luego. Una pregunta, doctor Ernesto. Aquí en Sincelejo, ¿ante qué dependencia? ¿Dónde está ubicada aquí una oficina que nos haga ingresar o que nos lleve a la Superintendencia de Industria y Comercio? Listo. Entonces, ese primer escenario, ahora lo dije, tenemos el consultorio jurídico, ¿cierto? Podemos claro. presentar allí, y la ventaja es que todo se presenta virtualmente, ¿cierto? Podemos acudir virtualmente a presentar una demanda. Ahora les diré qué diferencia entre demanda y denuncia en materia de protección al consumidor. Podemos presentar una demanda o una denuncia, y ahora explicaremos eso. Pero también, si yo tengo dudas, si de pronto quiero tener mayor claridad, en Sincelejo hay una casa que se llama la Casa del Consumidor. La Casa del Consumidor, tenemos la virtud, no todos los municipios tienen Casa del Consumidor. Esa oficina, aquí en la ciudad de Sincelejo, queda en el centro, al lado del Éxito, otra marca. El Éxito, que se encuentra en el centro, por la catedral. Digamos que hay una calle al lado de Bancolombia, ahí hay un edificio de 2 pisos amarillo, ahí tenemos la Casa del Consumidor. ¿Qué es la Casa del Consumidor? La Casa del Consumidor es una sede técnica de acceso a los ciudadanos ante muchas superintendencias. Ahí podremos encontrar la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Salud, ¿cierto?, y la Superintendencia de Servicios Públicos. ¿Y la financiera? No, ahí no tenemos contacto directo con la Superintendencia Financiera. Pero yo sé que ellos nos ayudan ahí a tener el contacto, pues, virtual. Ahora, esa casa como tal no es la superintendencia, sino que la superintendencia se inventó unos mecanismos como para descentralizar la superintendencia en Bogotá. Entonces creó las casas de consumidores. A veces no solamente está la casa del consumidor, no sé si algunos han visto un bus que eventualmente, no siempre está en Sincelejo, también que se parquea y atiende precisamente a los consumidores, con el propósito de unificar a esas superintendencias que nos permiten acudir para resolver temas de consumidores. Generalmente son superintendencias en las cuales vigilan a entidades que tienen contacto directo con consumidores de distintas áreas y distintas naturalezas. Entonces podemos ir al centro de Sincelejo, hay una casa del consumidor. Eso queda en la carrera 18
al lado de Bancolombia, Al lado de Bancolombia. diagonal a la parte de atrás del Éxito Mercado, o sea, donde era el antiguo Ley Mercado. Sí, los que tenemos yo unos hubiera añitos. nacido para esa época, don Miguel Romero. En todos los escenarios me dicen, viejo, qué vaina tan fregada. señor, No, pero me lleno de enorgullece experiencia. de eso, no todos tienen la suerte de llegar a esta altura de la vida. Espero tener sus canas algún día, doctor Romero. Bien, doctor Ernesto, resulta que me llega por aquí, por las redes, ofreciéndome un producto que me llamó la atención, un celular, un par de zapatos, qué sé yo, alguna cosa. Y yo decido, sí, lo voy a comprar. ¿Qué es lo primero que debo hacer para no caer en esto de que se vayan a quedar con mi dinero y después nadie responda? Listo, mire, yo hace como 4 días compré, a mí me suele, yo entro a internet, entro a Instagram y yo soy un comprador semicompulsivo, no digo compulsivo porque yo me controlo, Lo mando al psiquiatra. pero semicompulsivo, ¿cierto? Y obviamente cuando veo un producto por internet, yo primero empiezo a averiguar quién lo ofrece más barato, ¿cierto? Porque el primer anuncio, no caigo en ese primer anuncio, pero sí me atrapa, sí digo, este producto parece muy interesante. Lo que yo he optado, y no es una solución jurídica, pero es lógica, es de vivencia, es que siempre lo pido en pago contra entrega. O sea, que si hago negociaciones con aquellos que primero me llegan el producto a la casa y yo pago físicamente el producto. Sin embargo, puede pasar que como por ejemplo Servientrega, Envía, otras marcas, ¿cierto?, de Colombia, ellos me entregan el producto sellado y yo pago y puede que llegue a la casa y cuando abra sea un ladrillo, por ejemplo. No me ha pasado todavía, pero también puede suceder otra modalidad. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hacemos frente a eso? Entonces, ¿en dónde está la diligencia? Y aquí hay un deber que el Estatuto de Protección al Consumidor le impone a los consumidores. También tenemos deberes. Tenemos 3 deberes. 1, actuar de buena fe, ¿cierto? 2, cumplir con las normas de reciclaje. Y el tercero, que es el de informarnos. Nosotros tenemos un derecho que es informarnos, yo tengo derecho a que me informen, pero también es un deber informarme. Es algo así como la buena fe exenta de culpa. Debo indagar quién es el proveedor, quién me está ofreciendo ese producto. Es decir, el cuidado que debo tener con mi patrimonio, sí, porque voy a desembolsar, a consignar una suma de dinero considerable y yo necesito saber dentro de el cuidado que debo tener con mi patrimonio, con mis negocios, mirar a quién le voy a comprar, a quién le voy a consignar. Eso es obligatorio, digo yo, pues sí, nosotros que hemos transitado, que más o menos hemos leído uno que otro libro de derecho, entendemos que es así, ¿no? Entonces muchas veces, pues uno confía en la acción penal, es decir, que uno, no, que voy a la fiscalía y que mire, hay un problema y es que yo a veces les explico a las personas que es que la fiscalía no es una bolita mágica. O sea, uno quisiera que en la fiscalía hubiese una bolita mágica donde uno dijese, muéstrame los hechos y muéstrame los elementos materiales probatorios y muéstrame todo, y que el fiscal una vez dijera, mire, saco de este sombrero un conejo, ¿cierto? Y aquí está la evidencia. No, al contrario, nosotros mismos tenemos que ayudar en ese proceso investigativo. O sea, yo digo, mire, tengo estos documentos, tengo estas evidencias, y a partir de ahí, pues, podría facilitarse la investigación. Entonces, a veces queremos nosotros acudir a la fiscalía, ¿cierto?, con el propósito de que nos solucione, pero ahí se queda, ¿no? Y entonces nace un concepto equivocado y es que la justicia no sirve. Y no es cierto, simplemente que nadie está obligado a lo imposible. Si no tenemos, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque mi primer deber es informarme con quién estoy haciendo transacciones económicas. Por eso es una primera solución lógica. ¿A quién le voy a comprar? ¿Cierto? Si yo ingreso a una página, ¿listo?, y yo veo que tiene un perfil. A ver, no hay forma legal de saber si un perfil es falso o no es falso, ¿cierto? Eso va más en la malicia indígena. Sin embargo, la Cámara de Comercio tiene un sistema de registro que se llama... atención a lo que va a decir el doctor Ernesto. La Cámara de Comercio tiene un registro que se llama el RUES, que se llama el Registro Único Empresarial, ¿cierto? En el RUES, todo el... R-U-E-S, RUES. Y la página es www.ruesrues.org. Yo puedo ingresar y puedo tener el NIP, la cédula o el nombre de la persona e ingresarlo allí
Es muy fácil y me va a arrojar si la persona existe o no, totalmente gratis. Ya si después quiero tener un certificado de existencia, un certificado de su condición de comerciante, ya lo puedo hacer. Me cuesta, algunos cuestan desde 6,000, otros hasta 15,000 pesos los certificados, pero yo puedo obtenerlo. Entonces, lo primero, como cuando uno se enamora, uno tiene que saber con quién está hablando, ¿cierto? Si no conozco, lo primero que tenemos que entender es que no puedo confiar ciegamente en esa persona. Entonces, por eso hablaba de la primera obligación que tenemos los consumidores de informarnos, porque lo primero que se me va a exigir es decir, mire, usted lo ha dicho en unas palabras muy bonitas y técnicas para explicar lo que es una buena fe exenta de culpa. Para traducirla aquí es que no basta con usted decir, ay, yo actué de buena fe y me engañaron. No, sino que en este caso el legislador, a imponernos la obligación de informarnos, nos está diciendo, usted no solamente basta con que actúe de buena fe, usted tiene que tener esa malicia indígena e informarse, ¿cierto? Entonces, el primer elemento es tener una información de quién es. Nos gusta el riesgo, nos gusta la adrenalina. Entonces, como nos gusta el riesgo y la adrenalina, entonces a veces simplemente nos contactamos con ese proveedor. Ahora mismo suceden esas transacciones de distintas formas. Uno, sucede directamente, uno habla por Instagram o por la red social. Dos, a veces lo comunican a WhatsApp y uno empieza a hablar con la persona. Entonces, ahí yo puedo empezar, mira, envíame por favor tu cámara de comercio, envíame tu documentación para saber con quién estoy hablando. Si no, mi recomendación, no hagan ninguna negociación. ¿Por qué? Porque es que el día de mañana no vamos a tener a quién demandar. O sea, ¿a quién demandamos si no le sabemos el nombre, si no le sabemos el nombre comercial, si no sabemos con quién hicimos negociaciones? Y lo que usted acá dijo hace unos minutos, ya vamos en el campo penal. Usted dijo, ¿a quién va a demandar ante la Superintendencia de Industria y Comercio? Pero, y en caso, ahí se estaría configurando una estafa, ahora hablamos de eso, ¿a quién voy a denunciar? ¿A quién? Sí, ¿a quién voy a denunciar? Llega la fiscalía. Y la fiscalía a los 2 o 3 meses va a archivar porque, ¿y a quién va a vincular? Si no tenemos plenamente, por lo menos, individualizada a una persona que supuestamente cometió el delito. Entonces, tenemos que individualizar bien a la persona, identificarlo, buscarlo bien, y en caso de incumplimiento, ahí sí miramos si se va por la vía de la demanda ante la superintendencia o por la vía de Sin la embargo, penal. A pesar de eso, y aquí me devuelvo a la experiencia anecdótica de la estudiante que su dinero fue retirado de su cuenta sin su autorización, el Estatuto de Protección al Consumidor establece un mecanismo muy bonito que se llama la reversión del pago. ¿Qué es la reversión del pago? Es una obligación que tienen las entidades financieras que no es eterna. Tienen 5 días para eso. Cuando digo tenemos 5 días, me incluye ahí, es porque yo tengo que hacer la solicitud dentro del término de 5 días después de haberme dado cuenta de la transacción, ¿cierto? Entonces tengo 5 días para solicitarle a la entidad financiera y al que intervino en el pago. ¿Cómo así? Muchas veces pagamos, yo tengo mi plata en cualquier banco y utilizamos, por ejemplo, PSE, ¿cierto? Creo que muchos estamos familiarizados. Entonces, no solamente decirle, banco, me sacaron una plata, sino que decirle, PSE, mira, me sacaron esta plata. Ahora, cuando no sé, porque puede que suceda, no sé cómo me sacaron el dinero, qué herramientas tecnológicas utilizaron. Entonces yo le digo, señor banco, mi banco, de donde salió mi plata, donde se extrajo mi dinero, señor banco, solicito por favor que usted vincule en este proceso a las otras entidades de acuerdo al sistema técnico que usted tiene esa información para vincularlo, decirle que haga parte de la reversión del dinero. Entonces, ¿qué va a hacer el banco? El banco, si yo lo hago oportunamente, va a bloquear tanto mi cuenta como la cuenta a donde se fue el dinero. Tenemos 5 días para eso. ¿Okay? Repita, por favor. Okay. Porque esto es interesantísimo, no tanto por el bloqueo de la cuenta mía, sino por el bloqueo de la cuenta que recibió el dinero. Entonces, ¿qué va a hacer el banco? El banco va a bloquear mi cuenta y va a bloquear la cuenta de la persona que recibió el dinero. Y no solamente va a bloquear,
sino que va a revertir la transacción económica, va a revertir el pago. El gran problema es que si allá ya no hay plata, pues el banco no va a sacar de su bolsillo para devolverme el dinero. El banco simplemente es un operador y está diciendo, listo, yo te ayudo de la siguiente forma. Yo bloqueo cuentas para que no saques dinero e inmediatamente te hago la devolución de ese dinero. ¿Sí? Entonces, nuestra estudiante contó con esa bendición de que la otra persona, pues, digamos, yo no sé si había sacado o no el dinero, pero seguro era un mecanismo masivo. Entonces, había mucha plata que había ingresado en esa cuenta, estaba ingresando en esa cuenta, entonces lo que hicieron fue devolverlo. O sea, usted hizo una transacción, yo se la devuelvo. Obviamente el banco no sabe si ese dinero fue producto de otras transacciones que se habían realizado, pero le devolvió el dinero, ¿cierto? Menos mal. Ahora, si yo como empresario, porque también me puede suceder, yo vendo un celular por medios virtuales, ¿cierto? Lo envío, la gente me paga, porque también casos se han visto, donde entonces la gente aplica la reversión del pago y entonces me bloquea mi cuenta como empresario, no habiendo justa causa para eso, y hacen la devolución del dinero. El empresario también tiene un mecanismo para ir donde el banco y decirle, señor banco, qué pena, ahí hay un error, hubo un mal procedimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente, y tendrá que demostrar. Ahora, el banco no es el juez, el banco simplemente, en todo ese escenario, tiene que escalar ante un juez y demostrarle al empresario que el consumidor se equivocó o que el consumidor está actuando de mala fe. En ese caso ya el consumidor tendrá que pagar los daños y perjuicios que le ha ocasionado al comerciante por haber incurrido en incumplimiento de uno de sus deberes, que es que actuar de buena fe. Pero en este caso la herramienta está diseñada en favorecer o para favorecer al consumidor. O sea, si el consumidor dice que eso es producto de una estafa, que es producto de una transacción no autorizada o que finalmente el producto no le llegó, y aquí hago un paréntesis, ¿cuánto tiempo tiene el empresario para hacer llegar el producto? ¿Cierto? Si se hace por compras virtuales. El Estatuto de Protección al Consumidor dice que tiene 30 días para hacer llegar el producto. Son 30 días. Entonces tampoco nos apuremos, porque aunque es un término que a nosotros nos parece excesivo como consumidores, ¿cierto? El Estatuto de Protección al Consumidor consideró que era un término razonable y prudente para hacer llegar. Ahora, lo ideal, también está el término pactado. Si yo te digo que en 5 días te lo hago llegar, pues en 5 días te lo hago llegar. Cuando no se dice nada, el Estatuto de Protección al Consumidor sí establece los 30 días. Entonces, tenemos ese mecanismo de reversión del pago que inicia con derechos de petición, con peticiones. ¿Cierto? Si usted no sabe hacer la petición, si de pronto tiene miedo, vaya al consultorio jurídico. Ya siempre vamos a estar atentos y dispuestos para no solamente acompañarlo en la redacción del derecho de petición, sino también para la presentación de cualquier demanda, ¿cierto? En esta área. Entonces tenemos ese primer mecanismo que se llama la reversión del pago. Nuestra estudiante obtuvo los beneficios de esa reversión del pago. ¿Fue a la fiscalía? Sí fue a la fiscalía a presentar la denuncia para decirle, banco, presenté la denuncia. Más allá de si la fiscalía realiza alguna acción, si tiene evidencias, simplemente le mostró su buena fe al banco, diciendo, miren, no solamente se lo estoy diciendo a usted, sino que también me atreví a ir a la fiscalía a presentar una denuncia. Ustedes saben, bueno, hay un tipo penal, que me corregirá, que se llama falsa denuncia. Claro. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste, por favor, doctor Romero? Sí, la falta de denuncia es en aquellos eventos en que una persona presenta una denuncia o una querella por un delito que no se cometió o que no la cometió esa persona. Generalmente que no se cometió el delito. Entonces, es decir, a veces hay rencillas personales, entonces me quiero vengar de fulano y lo denuncio de tal cosa. O sea, sobre todo se ve con mucha frecuencia cuando hay rompimiento de parejas, ¿sí? Entonces uno, el que quedó más dolorido, va y denuncia al otro por un delito que no cometió. Ya. Entonces, digamos que uno, aunque no es necesario, la ley no lo exige, pues tú demuestras tu buena fe presentando la denuncia porque no vas a incurrir en un delito, ¿cierto? Simplemente por ganas y gustos. No, lo evidente es que se perdió, se sustrajo un dinero de una cuenta de manera irregular
y la persona, la víctima, el que sufrió el detrimento patrimonial de manera no lícita, está en todo el derecho de iniciar la acción. Sí, y más cuando tal vez el banco exija como condición, sí señor, aquí está, presentar la denuncia de manera oportuna. No sé, usted me corrige, una recomendación para la audiencia es que con frecuencia llegan al correo electrónico o a las redes sociales mensajes donde el banco X pide la actualización de datos. Los bancos no operan así. Ningún banco envía por WhatsApp, ni por Instagram, ni por correo electrónico mensajes solicitando que el usuario actualice los datos. Eso no se hace. Los bancos no hacen eso, razón por la cual la sugerencia es que ni siquiera lean esos mensajes. Si es de correo electrónico, elimínenlo sin abrirlo. Todos los días llegan, mire. Y no solamente del correo electrónico, llegan al celular como mensajes. Como mensaje de SMS. De WhatsApp. Sí. Y la gente con un solo clic lo que hace es instalar un problema, instalar un chicharrón que lo que hace es mirar todas sus contraseñas, todas sus... también es importante. Hoy en día nuestro computador personal o el de la oficina suele guardar nuestras contraseñas, simplemente para que nosotros hagamos las cosas, nuestro diario vivir, nuestras rutinas más automáticamente, vivamos automáticamente, es decir, hacer clic, no me acuerdo de mi contraseña, pero es demasiado fácil entrar a la configuración de cada navegador y ver cuáles son las contraseñas que tenemos. Entonces, mi recomendación, usted tiene su portátil donde hace sus transacciones personales, por favor, no se lo preste a nadie, sea egoísta en eso, porque yo puedo ver las contraseñas de su banco, puedo ver las contraseñas de su correo, puedo ver todas las contraseñas. Algo tan sencillo como usted no preste su navegador, no preste su portátil, porque de ahí le sacan y le extraen la información. Bien, nos vamos a una pausa musical con un tema alusivo a la fecha de hoy. Adelante, Rubén Darío.
Iniciamos esta emisión del consultorio jurídico de la Universidad de Sucre por Unisucre FM Estéreo 100.8 en el dial. Nos pueden llamar al 312-884-4156 y formular las preguntas que tengan que ver con el tema del cual estamos disertando hoy, o mejor dicho, está hablando el doctor Ernesto Ortiz Ramos, que es el experto en estos asuntos de protección al consumidor. Bien, doctor Ernesto, aquí tengo una pregunta que hacer desde hace rato. ¿Qué pasa? Bueno, yo usted lo explicó. ¿Qué pasa? Yo usted lo explicó, pero nos aclaró otra vez cuando se faltó un término. Okay. No llegó el producto, pero tres a la vez. Llegó el producto, pero el producto defectuoso. Llegó el producto, pero no es el que ofrecieron en la página. Hoy llegó un ladrillo. Listo. Entonces, digamos que son tres escenarios distintos. Sí. Es que ha pasado. Sí, es que esto, acuérdense que la realidad es más abundante que la ficción. Es más, mira, a la gente en Bogotá, hay una calle que se llama la calle 13, en la ciudad de Bogotá. La calle 13, usted consigue lo que usted consigue ahí de todo. Pero así como consigue lo bueno, también puede conseguir lo malo. Entonces, en la calle 13 había un clan, un grupo de personas que lo que hacían era venderte un celular, ¿cierto? Muy barato, te lo mostraban, original, o sea, no era una estafa, era un celular muy, muy bueno. Y resulta y pasa que cuando te lo empacaban, ya te lo iban a entregar, te lo metían en una bolsita con un nudo que no se puede desarmar y te metían un vidrio. Entonces tú no te llevabas el celular de una vez en la casa porque te decían, mire, guárdelo porque es que uno no puede estar vendiendo celulares aquí en la calle, y guárdelo y váyase y en su casa lo abre. Lo metían en una bolsita y cuando la gente iba a llegar a su casa, un cambiazo, un vidrio. Vaya a buscarlos otra vez. Entonces, lo primero es siempre actuar con astucia. Lo que pasa es que en las relaciones de consumo hay algo, que es que el estatuto considera que el consumidor es la parte débil de la relación. A ver, en el derecho no todos o no siempre se manejan relaciones equitativas o paritarias. ¿Qué son relaciones paritarias? Donde todos actúan por igual. En el matrimonio legalmente todos tienen los mismos derechos y los mismos deberes, por ejemplo. Pero hay relaciones que en el derecho no son paritarias, no son pares. Por ejemplo, en el derecho laboral, el empleador, ¿cierto?, tiene una posición superior, por decirlo así, que el trabajador. Entonces, posición dominante, que una posición de dominio sobre el trabajador. Entonces, en ese orden de ideas, la ley dice que cuando hay duda en favor del trabajador, ¿cierto?, siempre se favorece al trabajador. Lo que se llama el indubio pro operario. Lo mismo sucede en materia penal, ¿cierto? Siempre que hay duda en favor del preso, también. En materia de protección al consumidor también hay una duda, ¿cierto? Y es que siempre hay que favorecer al consumidor en cualquier duda, ¿cierto? Creo que está entrando una llamada. Está entrando una llamada. Ya sigo respondiendo la pregunta. Sí, adelante. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué cuentas? Muy interesante el espacio radial. Muy buenos días, cuéntenos con quién tenemos el gusto de hablar. Arturo Guzmán Badel. Hombre, qué placer tenerlo en estas instalaciones. Buenos días, doctor Arturo Guzmán Badel. Es un honor recibir una llamada suya, una participación en este programa, pues esto le da un poco de calidad al programa, pues usted es un reconocido jurista aquí en la región y en Colombia, y pues un honor que nos hace en que usted participe en este programa. Pues aquí el experto en esto de protección al consumidor es el doctor Ernesto Ortiz. Si tiene alguna inquietud, pues adelante al aire, que le sirve a nosotros y a la comunidad, a la audiencia que nos está escuchando en este momento. Entonces, en todo caso, muchas gracias, doctor Arturo. Adelante. El gusto es mío, y yo no digo que nada de estos espacios con frecuencia, como lo hace un Sucre, que tiene ese consultorio jurídico al día que es útil a la comunidad.
Claro, uno se asusta. movimientos sospechosos. Tengo el teléfono, cierra el canal. Claro, uno se asusta con esa información. Imagínense que a uno le llegue un teléfono donde le están diciendo, usted ha hecho una transacción. ¿Qué es lo primero que uno va a hacer? Ir a correr precisamente a mirar. A verificar. Y entonces, doctor Arturo. Exacto. Y entonces, ¿tiene una experiencia? ¿Le ha pasado, ha escuchado algún caso de alguien que ha caído? Sí, no, experiencia múltiple, inclusive nosotros mismos, a mí me han llegado varios de esos correos, me han llegado mensajes de texto de su cuenta, de tal banco, revisa movimientos inusuales. Y cree que es feliz para verificarlo o para ir a usted o cosas así. Hablando del tema de cuenta, cuando es clásico caso de comparendo, mire, usted le trae su cuenta un comparendo, si quiere venderse, quiere ver aquí, las actividades en cuenta y bastante amplias. También me ha pasado, a mí también me llegó un correo la semana pasada de alguien que a mí no me gusta que me llegue, pero llega, de la DIAN, diciendo... Bueno, a usted no, a nadie le gusta que le lleguen mensajes de la DIAN. Prefiero que lleguen los mensajes de la Fiscalía, pero de la DIAN no. Sí, así es un tema complicado, pero la tranquilidad que se encuentre va más allá de la posibilidad de la vida, eso siempre va a estar, que se encuentre con el estandarte adelante. Pero miren, hay una forma en la cual yo suelo verificar cuando es, por ejemplo, correo electrónico y es el remitente. Muchas veces el mensaje puede ser muy parecido, puede ser muy institucional, pero muchas veces el remitente es sutanito@hotmail.com. Entonces, si usted sabe que, o sea, lo primero que yo hago es ver quién remite el correo. Si yo sé que es un canal institucional, ¿cierto? Por ejemplo, si es la DIAN, tiene que tener dian.gov.co. Si es de la DIAN, yo tengo la confianza. A ver, por solo abrir el correo, y aquí pues espero no pecar en eso con los que saben, con solo abrir el correo no se instala nada, con solo mirar el correo, ¿cierto? Ya cuando uno haga clic aquí, descargue esto, lleve información, ahí sí empieza el peligro. Entonces, cuando uno apertura el correo en su bandeja de entrada y mira quién remite, y usted desconfía de esa remisión, pues precisamente puede identificar. Mire, en el concurso de jueces salió una pregunta, aquí haciendo alusión de eso, donde le preguntaban qué dominio es seguro, y resulta y pasa que las páginas de internet comienzan con un dominio que es HTTP, pero si tiene la S, en teoría es una página segura, o sea, HTTPS. Yo también suelo verificar las páginas si al final, y eso muy curiosamente estaba en el concurso de jueces, es decir, que a los abogados también curiosamente se les exige que sepan de seguridad, eso es mínimo, una seguridad básica, ¿cierto? Entonces también uno tiene que estar pendiente de eso. Por eso es que le hablaba que el consumidor, pese a que es la parte débil de la relación, ¿cierto? También se le exige información y el consumidor tiene que ser avispado, ¿sí? Regla general, de eso tan bueno no dan tanto. No dan tanto, tan bueno y tan bonito y tan barato, no dan tanto. Se debe desconfiar de esas inversiones, de esos negocios, es decir, productos que uno sabe que en el comercio son costosos. Por ejemplo, un iPhone que está costando 14 millones de pesos, de pronto lo ofrecen en 5. Algo hay en esa oferta que no es bueno. Sí, un ñau, sí, seguro que es un ñau. O vacaciones en Cancún, 50.000 pesos diarios. No creo. Uy, tengo otra historia de una aquí, ya que estamos en Chile. Bueno, una cantidad de ofertas muy bonitas, pero ojo, esas, mire, las mujeres o las parejas profesionales, hermosas, hermosos, con bastante dinero y buenas, ya están comprometidas, ya ahora toca es buscar por otro lado. De eso tan bueno, tan barato y tan bonito, no dan tanto. Mire, tengo otra experiencia, rápido le sucedió a un profesor de aquí de la Universidad de Sucre.
Reserva el nombre. No me reservo el nombre, listo. El profesor se fue de vacaciones a la Ciudad de México. ¿Qué hizo para reservar hotel? Entonces fue a la página de Trivago, y me atrevo a decirlo públicamente porque ya la superintendencia ha hecho público el caso y pues ha tomado cartas en el asunto. Entonces la página Trivago, no sé si ustedes se acuerdan de eso, que antes pasaban propaganda de Trivago para arriba y para abajo y se acababa una propaganda. Entonces daba ofertas sobre hotel. El hombre ha ingresado a Trivago, ¿cierto? Que no tiene sede en Colombia. Uno mira la página final de Trivago y dice Alemania. No tiene nada en Colombia, o no tenía en esa época, no sé si ahora mismo lo tiene, no me atrevo a afirmar eso, pero ahora, antes no lo tenía. Entonces se mete en Trivago es simplemente un intermediario, te contacta con el hotel y el hombre pagó su hotel a México. Con tan grande desgracia que cuando llegó a México le digo, ¿y usted quién es? No lo conocemos, aquí no hay, no, pero yo lo hice por Trivago. No, usted lo hizo conmigo directamente, no, por Trivago, usted aquí. ¿Qué pasó? Trivago lo redireccionó a una página espejo, o sea, a una página que se parece a la del hotel, dándole confianza al consumidor de que efectivamente estaba haciendo negociaciones con el hotel. ¿Qué hizo? No pudo hacer nada, sobre todo por lo siguiente, porque el Estatuto de Protección al Consumidor solamente tiene un ámbito de aplicación en Colombia. No podemos, y eso es muy claro en el estatuto no sirve para interactuar con transacciones, reversiones de pago a nivel internacional. O sea, no se puede hacer porque esa es la cobertura del estatuto actualmente. O sea, cada estatuto de protección al consumidor tiene una característica, es un tema muy discutible en la academia, que es muy local. Entonces aplica para transacciones al interior en Colombia. Si usted lo hace por fuera, no puede pedir garantía de un producto en China, no puede pedir garantía de un producto en Perú, tiene que ser nada más en Colombia. ¿Qué le tocó hacer al hombre? Si quería disfrutar sus vacaciones, volver a pagar el hotel. Bueno, se me ocurre algo, doctor Guzmán, doctor Ortiz, se me ocurre algo, es que las inversiones esas en criptomonedas, yo hago una inversión aquí en cualquiera de los bancos comerciales, de los bancos que existen en Colombia, reconocidos, autorizados por la Superintendencia Financiera, bancos, empresas de financiamiento comercial, cooperativos de ahorro y crédito, etcétera, que están autorizadas por la Superintendencia Financiera. Y en caso de incumplimiento yo tengo a quien quejarme. En caso de que el banco quiebre, existe Fogafín, que es el Fondo de Garantías Financieras. Pero ¿qué pasa si yo invierto en esas criptomonedas? ¿Dónde están? ¿A quién me quejo? Entonces, no sé, usted que está en ese campo, nos ilustre un poco, por favor, y ya se nos está acabando el tiempo. Doctor Ortiz, no nos alcanzó el tiempo. Precisamente hay unos conceptos del Banco de la República donde dice, por favor, no inviertan en una divisa, en una moneda que no se encuentre regulada y autorizada por el gobierno colombiano. Entonces, mucha gente desconociendo o aún así con el afán de dinero rápido, lo que hace es atreverse a invertir en criptomonedas. Es un tema que no está regulado todavía en Colombia, o sea, no se encuentra regulación. Entonces, en ese orden de ideas es como negociar con cualquier otro elemento, es decir, es como negociar con cualquier otro bien, ¿cierto? Pero que no es representativo de dinero. Entonces, la gran pregunta es, ¿usted quiere desperdiciar su dinero comprando algo que no se encuentra autorizado o regulado? Por eso insisto, aquí el tema es de la malicia del consumidor. Aquí debemos entender que, por ejemplo, las pirámides, porque es que es un fenómeno cíclico, aquí cada 5 o 6 años están reviviendo el tema de las pirámides, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de trabajar en el sector financiero en Bogotá, donde la gente sacaba el dinero de las comisionitas de bolsa para dejar de invertir en acciones, por ejemplo, para invertir en BMG en su tiempo. Entonces uno veía a la gente 6 de la mañana sacando plata para meterla en otros escenarios distintos al sector financiero. Puede que tengamos críticas al sector financiero, que nosotros ingresemos nuestra plata y que de 100 el día de mañana vamos a recibir 98 y así se nos va a ir disminuyendo. Pero inclusive hay un riesgo mucho mayor en sacar nuestro dinero de un sistema que está garantizado, por ejemplo, por el Fogafín, ¿cierto?
o que está asegurado, y que tenemos a quien demandar el día de mañana. Hay todo un sistema de garantías frente al dinero que tenemos en nuestra cuenta cuando de pronto es retenido o de pronto es retirado por culpa del banco. O sea, cuando se demuestra la culpa de la entidad financiera, uno tiene todos los mecanismos legales para reclamar esa plata. Pero en ese orden de ideas, cuando no, entonces uno tiene que asumir su propio riesgo. Entonces, por favor, amigo consumidor, no se deje engañar y no sea avispado. Es el consejo que le puedo decir. Bien, se nos acabó el tiempo, entonces Bien. queda solamente despedirnos, desearles, ¿hay alguien, una llamada? Bueno, fue el doctor Arturo, qué pena, doctor Arturo, no lo despedimos. Se nos acabó el tiempo, doctor Arturo. Nos resta desearle un feliz día del amor y la amistad a la audiencia de Unisucre FM Estéreo, y el sábado pues estaremos otra vez al aire con un programa como este de interés para la comunidad, de interés para la academia y de interés para todos. Muchas gracias, doctor Ernesto. Muchas gracias. Lucía, David, Rubén Darío, felicidades y nos vemos. Dios Hasta luego. bendiga.